Pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta pequeñita reflexión sobre los evangelios, sobre los hechos de los apóstoles también, y así un poco hacernos una pequeña visión de conjunto sobre aquello que es, que son tan importantes, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros cristianos sin el evangelio, que es el mensaje de Jesucristo? Y sobre todo, más que un mensaje, es el mismo Jesucristo. Pues ahora veremos un poco todo aquello que es y el regalo que se nos da y se nos hace en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pues vamos entonces ahora en la presencia del Señor, que inspira y ha inspirado a tantas y tantas personas que han ido escribiendo las Sagradas Escrituras, y ha inspirado a tantas y tantas personas que han ido haciendo y estáis haciendo vida este Evangelio que Él nos ha regalado. Pues antes del Evangelio existían evangelios, pero era una cosa muy concreta. Eran decretos de perdón, pues perdón de deudas, perdón de esclavitud, perdón. Es decir, cuando una persona no podía pagar, pagaba con su propia persona en la antigüedad. Y era esclava, y cuando ya había pasado el tiempo de servicio, ya se suponía que había saldado su deuda, pues hacía un decreto de buena noticia, que es lo que significa evangelio, buena noticia, donde recuperaba la libertad, o simplemente cuando ya la deuda, aún no perdiendo la libertad, pues quedaba saldada. Por tanto, para que él recibía el perdón, sin duda era una buena noticia. Era una buena noticia. Y esto lo tenemos en Isaías, cuando habla de esta buena noticia y le da una dimensión completamente diferente. Nos dice: el Espíritu del Señor, y este fue precisamente el texto que leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para vendar los corazones rotos y pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad, para pregonar el año de gracia del Señor, el día de justicia de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Pues Isaías recoge estos evangelios, por así decir, de perdón, estas buenas noticias de perdón de las deudas, y la dimensión completamente nueva. Y esa dimensión, pues, es la que coge Jesucristo, porque la buena noticia, en sentido estricto, es una, que es Jesucristo, que es su persona, su mensaje, su vida, su muerte, su resurrección. Él es la buena noticia. Por eso, el Evangelio de San Marcos dice, en principio del Evangelio, principio de la buena noticia de Jesucristo, y después nos empieza a contar y a relatar la vida de Jesucristo y su mensaje. La buena noticia es el mismo Jesucristo. Y buena noticia es su mensaje, y buena noticia es todo lo que hace. Y entonces, ¿y los evangelios? ¿No? Si Jesucristo predicó una vez, es decir, no vivió 4 veces, solo vivió una. Y no murió 4 veces, solo murió una. ¿Para qué 4 evangelios? Todos los evangelios recogen la vida, la pasión, la muerte, la resurrección y el mensaje de Jesucristo. Y subrayan que la buena noticia es el mismo Jesucristo. Entonces, ¿por qué 4? Bueno, pues vamos a fijarnos de esos 4 en 3 de ellos, que nos va a ayudar un poco a entender el por qué son 4. Vamos a fijarnos en 3 de ellos, los sinópticos. Sinopsis significa esquema. Entonces, los evangelios sinópticos son aquellos que tienen un esquema muy parecido, un esquema común. Y además
tienen muchísimas cosas en común. Si vemos aquel esquema, lo que está en azul de cada evangelio es una de esas bolillas, ¿verdad? Lo que está en azul es lo que es común a los 3 evangelios sinópticos, es decir, de los versículos que un evangelio tiene, nos relata una parte del mensaje de Jesús o de la vida de Jesús, que también relatan los otros 2. Ese aspecto, si os fijáis, ¿verdad? En Marcos, casi todo lo que está en Marcos también nos lo cuentan Lucas y nos lo cuenta Mateo. Y después una buena parte de Marcos también ya nos la cuenta también Mateo. E igualmente, una buena parte de Mateo también está en Lucas. Y lo que es propio de Marcos, que solo no nos cuenta nadie más, o propio de Lucas, que no nos cuenta nadie más, es muy pequeñito. Es muy pequeñito. En Lucas en Marcos es muy pequeñito, en Mateo pues es un 20% de él, de Lucas prácticamente es un tercio. ¿Por qué es así? Porque los evangelios nos cuentan casi las mismas cosas y por triplicado. Pues tiene su sentido. Como comentamos la semana pasada, cada evangelio está destinado a una comunidad. Y tan importante de lo que nos relata, de aquello que nos relata, es la forma que tiene de relatarlo. ¿Por qué? Porque se tratan de comunidades diferentes, con inquietudes y con dudas diferentes, y cada evangelio está escrito cada uno para una comunidad concreta, en el momento de ser redactado. Y quiere abordar, manifestar y mostrar la persona y el mensaje y la muerte y la resurrección de Jesucristo, teniendo en cuenta cuáles son las dudas, cuál es la situación de esa comunidad concreta a la cual se dirige. Para nosotros esto es una enorme riqueza, porque ahora mismo al tener 4 evangelios, tenemos la vida de Jesucristo y su mensaje desde 4 perspectivas diferentes, que es una enorme ayuda para poder entenderlo. Y todo ello inspirado por Dios. Y ya veremos que esto, enseguida, el pueblo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que es sabio, siempre es sabio el pueblo de Dios cuando está inspirado por el Espíritu Santo, enseguida lo asumió, sin que nadie le dijera nada, sin que y no hubiese ningún concilio de por medio y nada. El primer concilio que habla de cuáles son los libros de la Biblia en los cuales los tenemos que leer es Trento, siglo XVI, porque alguien empezó a poner en duda libros del Antiguo Testamento, es decir, en este caso Lutero. Pero hasta entonces, siempre, en todas las iglesias, en todos los lugares y en todos los idiomas, los mismos evangelios. Desde prácticamente, si los evangelios son escritos, ya veremos, en la segunda parte del siglo I, es decir, años 50, 60, 70, 90. Ya en el año 135, ahí están los padres de la Iglesia explicándonos los evangelios que hoy tenemos. Ya no en Oriente, sino en Occidente. Es decir, rapidísimamente el pueblo de Dios entendió que estos libros están inspirados por Dios. Pues bien, vamos a ir uno por uno. San Mateo, que nos habla de Jesucristo ante la ley. Y sabéis que los evangelistas, cada uno tiene un símbolo que tiene que ver con la perspectiva que toma y que tiene el propio evangelio. San Mateo suele ser un hombre o un ángel, porque es tremendamente humano. Toca mucho tierra, San Mateo. Y en la Biblia que encontramos, habitualmente está colocado en primer lugar. Pues bueno, ¿quién es el autor de San Mateo? Mira, tradicionalmente se habla de Mateo, del apóstol Mateo, hijo de Alfeo.
Evidentemente todo esto se ha investigado, se han hecho, y siempre surgen dudas. Es decir, lo que sí hay certeza absoluta es que sea Mateo o no, y es probable que no lo sea, quien escribió el Evangelio de San Mateo, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, todo él, porque era la lengua que toda la gente entendía. Quien escribió San Mateo, el griego no era lo suyo. El griego no era lo suyo. Él hablaba habitualmente en casa, debía hablar en casa el arameo porque se le escapaba, como yo cuando llegué aquí, se me saltaban las palabras en portugués cada 2 por 3. Pues a Mateo se le escapan expresiones arameas en el Evangelio. Para los que entienden griego, no es mi caso, los que entienden bien griego, ve que a Mateo se le escapan muchas expresiones arameas. Algunas pocas palabras se dicen específicamente porque se quiere recordar las palabras de Jesús, pero en el caso de Mateo que se le cuelan muchas palabras y muchos giros hebreos. Muy probablemente el Evangelio de San Mateo está escrito para los cristianos de Antioquía de Siria, donde había una comunidad judía muy grande. Estaba pegadita a la tierra de Israel. Entonces había una comunidad judía muy grande. Y los primeros cristianos provenían todos ellos, en su inmensísima mayoría, de esta comunidad judía tan grande. Y por tanto, Mateo está escrito pensando principalmente en esta comunidad donde mayoritariamente son cristianos que provienen del judaísmo, de un judaísmo palestino muy marcado por la ley, muy marcado por las costumbres, donde ellos allí en Antioquía podían vivir prácticamente como podían vivir en Israel, porque estaban muy cerca y eran realmente muchos. Y entonces el Evangelio, según San Mateo, nos presenta a Jesucristo siempre en contraste con los fariseos y con la ley. ¿Por qué? Porque para los que venían del judaísmo y abrazan a Jesucristo, que es el Mesías, que es el cumplimiento de todas las promesas de los profetas, entonces lo que yo he vivido hasta ahora en mi vida, yo que siempre he creído en Dios y creo en Dios, siempre he esperado en el Mesías y ahora veo que Dios ha cumplido su promesa. ¿Qué he de hacer con mi fe y lo que ha sido mi fe en Dios hasta ahora? ¿Qué he de hacer con Moisés? ¿Qué he de hacer con las normas de la ley? ¿Qué he de hacer con las costumbres? Hoy hemos visto en el Evangelio de lavarse las manos y cosas de esas de los judíos. ¿Qué he de hacer con todo eso que ha sido mi vida hasta ahora? Pues San Mateo, si os fijáis, muchísimas veces busca esos momentos en que Jesús dialoga o discute con los fariseos para aclarar, sobre todo, y estos apuntos son porque les aclara muchísimo a aquellos cristianos que venían del judaísmo cómo vivir el cristianismo viniendo de donde vienen y cómo poderlo entender, ¿no? Pues de tal manera que Jesús nos dice, y Mateo lo recoge en el capítulo 15, en 5, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una sola tilde de la ley sin que todo esto suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego.
Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Pues este es San Mateo. Jesucristo vino a dar plenitud a la ley, y la plenitud de la ley está siempre en el amor a Dios y el amor al prójimo, y esto es lo primero y lo principal. Lo demás viene después, pero esto es lo primero y lo principal. Y esto es lo que San Mateo viene a insistir siempre, 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 siempre. Primero la vida, primero la vida, primero las personas, porque todos somos hijos de Dios, por encima de todo lo demás. Pues bien, este pues es San Mateo, que, como veis, lo que estaba comentando, pues es de esa zona, de Antioquía de Siria, muy, muy cerquita pues, de Galilea, lo que es actualmente el corazón de Siria. Y, bueno, pues esto ya lo hemos visto. En segundo lugar tenemos a San Marcos. En San Mateo tradicionalmente se coloca como, tal como lo conocemos ahora, es el segundo evangelio en aparecer. Primero apareció Marcos, aunque como esto nunca se deja de estudiar, ya nunca hay seguridades sobre nada. Sabemos lo que es segurísimo, que Dios los inspiró y que nos ha llegado hasta nosotros desde el final, desde que acabó su redacción. Ahora dicen algunos que Mateo fue redactado en 2 veces y que la primera es anterior a Marcos y la segunda es posterior. Pero bueno, el caso es que haya sido escrito como haya sido escrito, todos los evangelios están siempre inspirados, y una vez que fueron concluidos y una vez que en su versión tal como la conocemos fueron presentadas no solamente a la comunidad, sino a las diversas comunidades que lo fueron pidiendo, la Iglesia lo asumió como realmente inspirados. San Marcos nos manifiesta y nos prueba el poder de Jesucristo. Y el poder de Jesucristo, ¿por qué? Porque mirad, San Marcos posiblemente fuese Juan Marcos, que nos habla en los Hechos de los Apóstoles, que fue compañero de Pablo, después tuvieron su más o menos y que cogió cada uno pues su camino. Y Juan Marcos escribe muy posiblemente para la comunidad de Roma, una comunidad donde hay judíos, pero también sobre todo hay paganos que no han oído hablar de los profetas, no han oído hablar de Moisés, y entonces se centra no tanto en el cumplimiento, que también, pero se centra sobre todo en la novedad de Jesucristo como aquel que es Dios encarnado, ¿no? San Marcos pues escribe para Roma, y por eso el libro para esta comunidad de Roma nos manifiesta a Jesús siempre con poder, y un poder para el servicio, que son inseparables. Y este es el problema que tenían en Roma, es decir, la costumbre romana era: si yo puedo hacerlo, lo hago, y no miro más. Y si alguien se molesta, pues que se moleste. Y si alguien se fastidia, pues que se fastidie, porque yo puedo hacerlo, pues lo hago y nadie me tiene que decir nada, ¿no? Sea injusto o justo. Y en su vida más privada. Es verdad que los romanos tenían sus leyes, y por todas aquellas cosas que no entraba la ley o la ley se podía saltar, si uno podía, pues porque podía. Evidentemente, San Marcos quiere decir, no. ¿Quién más poderoso que todo un Dios que se encarna? Pues incluso todo un Dios que se encarna y que manifiesta su poder es siempre para servir. Siempre, siempre, siempre. Y además, para servir nos hace y sobre todo nos da al mismo tiempo una misión. Y por eso vamos a tomar ahora pues el texto que nos viene a mostrar un poco cómo manifiesta Marcos a Jesucristo. En ese día, dice San Marcos, en ese día al atardecer Jesús les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él.
En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas se irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Por qué no tenéis fe?». Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «Pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Este es Jesucristo. Este es Jesucristo, aquel que nos da la paz, la fuerza y el ánimo en nuestro corazón. Y así nos lo muestra San Marcos, a una comunidad que, por otro lado, pues también pasaba sus tribulaciones y sus problemas. Pues los cristianos, a partir de no, pues no estaban muy bien vistos. Pero San Marcos se centra sobre todo en esto: poder para servir, siempre. Y el mayor poder de Jesucristo es el servicio que hace, y lo hace en la cruz. San Marcos, por eso, lo comentaba antes, el símbolo de San Marcos es un león. Es un león, no hay un animal por antonomasia poderoso. Y San Lucas, un buey, tranquilo, un buey, que no es violento, pero como el buey diga por aquí, es el que tira del carro. Ese es San Marcos, ese es San Lucas, es el Evangelio de la misericordia. Ese es el Evangelio de la misericordia. Y esta es la misericordia de Dios, que dice adelante, San Lucas, a San Lucas sí le conocemos un poquito más. A San Lucas sí le conocemos un poquito más porque fue médico y acompañante de San Pablo. Es decir, él era pagano, se convierte posiblemente muy cercano al judaísmo, y a un prosélito, y se convierte al cristianismo, y acompaña a San Pablo en sus viajes, porque San Pablo tenía mucha fuerza pero poca salud, y prácticamente pues cada 2 por 3 San Lucas pues tenía y poca salud, y después tampoco tuvo una vida fácil. Lo apresaron, lo apedrearon, lo expulsaron, le hicieron, pobre San Pablo sufrió mucho siendo evangelizador. Pues bien, Lucas es su médico, que le acompaña, y él era médico y le acompaña. Posiblemente natural de Antioquía, que es donde conoce el cristianismo y es donde conoce a San Pablo, y él, que era pagano, era de origen griego. Claro que su lengua materna pues era precisamente en principio el griego. Si no era la lengua materna, era la lengua en la que él dominaba bien porque era su trabajo, el trabajar en griego. Tiene un buen uso del griego, por eso se comenta el buen uso que hace del griego, excepto cuando lo aplica a algunas expresiones de Jesucristo. Y aquí es porque él quiere ser un poco fiel a la forma de hablar de Jesucristo. Acordémonos que todo lo que sabemos de Jesucristo, primero, el mensaje de Jesucristo fue oral y fue transmitido por los apóstoles oralmente hasta que finalmente se va poniendo por escrito, como explicábamos la semana pasada. Pues bien, San Lucas quiere que se recuerde un poquito la forma de hablar de Jesucristo, incluso cuando escribe en griego. Y en una sociedad, la griega, que, como ya decíamos la semana pasada, tiene grandes creaciones, grandes obras de arte, grandes escritos también de literatura, grandes escritos de historia, que con una enorme curiosidad por conocer todo el mundo, conocer todo, e incluso pues el origen de la democracia, de aquella manera, pero de la democracia, y sin embargo con todo eso era una sociedad profundísimamente insolidaria. Si uno tenía suerte en la vida, porque los dioses lo bendecían y adelante, y alabémosle. Si uno tiene mala suerte en la vida, pues porque los dioses no le sonríen, algo habrá hecho o habrá acudido a los dioses que no le interesan, y entonces allá él, culpa suya, pues
que salga de donde está. Y San Lucas, que está escribiendo para comunidades principalmente, ya no de Antioquía, sino de Asia Menor, que era de cultura profundamente griega, lo que ahora será la parte occidental de Turquía y el sur de Turquía, profundamente griega, profundamente pagana y profundamente insolidaria. Y por eso San Lucas insiste siempre en la misericordia de Jesucristo, siempre. Y se fija sobre todo en los pobres, en los enfermos y en las mujeres, que son los tres que quedaban relegados, no solamente en Palestina, sino que quedaban relegados también y muy especialmente en la sociedad griega. Si eras pobre, no contabas. Si estabas enfermo y no tenías dinero, pues eras pobre y tampoco contabas. Y si eras mujer, pues harías muchísimas cosas que no podías hacer, y si te quedabas viuda o sola, pues como no tuvieses dinero, tampoco contabas. Y allá te las apañas. Es decir, y fijaos cómo aparecen siempre. Jesús, en Lucas, subraya las mujeres que la acompañan. Subraya, aparecen, pues, Jesús cuando habla con los pobres, cuando habla con los leprosos, con los extranjeros. Es decir, este es San Lucas, que, bueno, no lo vamos a leer aquí, pues si no vamos a acabar a tiempo. Si queremos conocer la perspectiva de San Lucas, el buen samaritano. Un hombre iba de camino y fue asaltado y fue de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén, y fue asaltado por el camino. Y los asaltadores le robaron todo y se quedó mal herido. Pasa un sacerdote, le mira, y pasa de largo. Pasa, pues, un escriba, le mira y pasa de largo. Y pasa un samaritano que ni siquiera era del pueblo de Dios, y lo mira con compasión, porque ve ahí a alguien que necesita, una mano y una ayuda y un socorro, y entiende que hay que hacerlo, aunque no tenga nada que ver conmigo, aunque no sea de los míos, hay que ayudarle. Y así nos transmite San Lucas la necesidad de la misericordia. San Lucas es el mismo autor que los Hechos de los Apóstoles. Y San Lucas se mueve con San Pablo principalmente en todo aquel ámbito de lo que era el mundo griego. Es decir, ahora nosotros vemos Turquía, pero tenemos que pensar que lo que ahora vemos en Turquía era fundamentalmente donde vivía la inmensísima mayoría de los griegos, mucho más que en Grecia, pero eran todos griegos. Y San Lucas es también, el libro que hemos comentado para conocerlo, y San Lucas es también el autor de los Hechos de los Apóstoles. Él mismo escribe tanto el Evangelio como los Hechos como una continuidad que nos habla en el Evangelio, nos habla de Jesucristo, su palabra, su mensaje, su vida y su muerte y su resurrección. Pero después, en los Hechos de los Apóstoles ya nos habla de la ascensión de Pentecostés y los primeros años de la Iglesia. Es lo que se llamaba el Evangelio de la Iglesia. El Evangelio, en este caso, del Espíritu. Jesucristo es aquel que se nos revela a Dios, nos promete el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es aquel que actúa en la comunidad cristiana y nos va explicando a través de los Hechos de los Apóstoles que es fundamentalmente, va siguiendo a la vida de Pablo, que es al que él conocía, de San Pablo. Y siempre nos insiste, los cristianos siempre actúan movidos por el Espíritu Santo en nombre del Señor Jesús, siempre. Y la Iglesia es ese nuevo pueblo de Dios. De tal manera que ya no es el antiguo pueblo de Israel, sino es el pueblo de Dios. Esto lo entienden enseguida la Iglesia, los primeros cristianos entienden enseguida que la promesa fue hecha al pueblo judío, el cumplimiento es de todos aquellos que siguen a Jesús. Y de tal manera que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Pues estos son los tres evangelios sinópticos, cada uno una perspectiva diferente, que nos cuenten prácticamente los mismos pasajes. Nos queda San Juan. San Juan, que se representa
como el águila, porque es mucho más elevado, es mucho más teórico, mucho más profundo también. Mira, San Juan es el último de los evangelios en todos los sentidos. Es el que aparece más tarde, al final de los años 90, 100, y en un contexto diferente. Por ese motivo parece que el autor, aunque se llama Evangelio de San Juan, pues más probable es que no sea el apóstol San Juan. Sí, alguien del círculo del apóstol San Juan. Sí, los apóstoles fueron saliendo, fueron predicando el Evangelio de Jesús, y tenía siempre personas alrededor. San Juan también. Y en este círculo de San Juan hay una comunidad que se encuentra con una situación pues muy peculiar, que ahora hablaremos. ¿Por qué un discípulo de San Juan? Primero porque la fecha. El Evangelio aparece a final del siglo I, sobre los años 90. Segundo, muy probablemente aparezca en la comunidad de Alejandría, otros dicen que de Asia Menor. Y después hay una serie de detalles. San Juan tiene mucho cuidado con los números, es decir, nunca es casualidad cuando se habla de al tercer día, o al día, o nos va contando los días, o va contando años, o va contando. Tiene siempre un significado, porque en el lugar donde se escribe, en el mundo, sobre todo de Alejandría, todos los números tienen significado. Y San Juan recoge esto, y por eso nos lanza al acaso. Y subraya San Juan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios, que Dios es único y que Jesucristo es Dios. Y por tanto, y sin embargo, siendo Dios como es encarnado, San Juan no habla de milagros. Los cristianos no estamos aquí para hacer cosas maravillosas o cosas extraordinarias, para hacer cosas mágicas. No. Estamos aquí para relacionarnos con Dios y con los hermanos. Y por eso cuando relata los milagros de Jesús habla siempre de signos. ¿Por qué un milagro? Y es definición de milagro. Un milagro, para ser milagro, nos tiene que hacer ver que Dios está ahí presente. Si no conseguimos ver que Dios esté ahí presente, es solo algo inexplicable o algo maravilloso o algo, pero no un milagro. Si nos sirve para entender la presencia de que Dios está de alguna forma presente ahí, es un milagro. Y por eso Juan habla siempre de signos. Si somos capaces de descubrir un signo, tiene siempre un significado. Y un signo sin significado no es nada. Una cosa extraordinaria, sin saber por qué Jesús lo ha hecho y que Dios está ahí presente, no lo hemos entendido. Por eso habla siempre de signos. Las cosas extraordinarias que Jesucristo hace hay que entenderlas, porque si no la entendemos, estamos perdidos. Si no la entendemos, estamos perdidos. Y no es que sea muy complicado, sino siempre son manifestaciones del amor de Dios, siempre. Pues en ese rinconcillo de Egipto, que está Alejandría, y el libro, pues en este caso, nos habla y nos va relatando todo lo que nos va relatando, y lo hace al final, o casi al final, nos lo va relatando para que nosotros entendamos quién es Jesucristo y nos adhiramos a Él y creamos en Él. San Juan tiene 21 capítulos, sin embargo, tiene una primera conclusión en el capítulo 20, y dice: muchas otras cosas hizo Jesucristo ante los apóstoles, que no habría en el mundo no cabrían en el mundo no cabrían en el mundo todos los libros que los recogiesen. Es decir, hizo muchísimas cosas. Estas han sido escritas para que creáis en Él. Es un testimonio de fe. El Evangelio es siempre un testimonio de fe. Es un testimonio de fe en Jesucristo. Tiene siempre una intencionalidad catequética, para acercarnos a Jesucristo, acercarnos a la vida de fe, acercarnos a la vida. Estas fueron escritas para que creáis y tengáis vida, dice San Juan en ese versículo 31, para que creáis y tengáis vida. De tal manera que San Juan aparece mucho el término de la vida y la vida eterna. La vida eterna
no hay que esperar a morirse para vivirla. La vida eterna ya la podemos vivir aquí. ¿Qué es lo que viviremos en la eternidad? No lo sabemos cómo será la eternidad. Lo que sí sabemos es que viviremos en el amor. Viviremos y experimentaremos el amor de Dios y el amor de todos los hermanos, sin lugar a duda. Y si vivimos aquí el amor de Dios y el amor a los hermanos, estamos ya viviendo y experimentando esa vida, lo esencial de esa vida eterna que viviremos en el futuro. Por eso, las palabras de Jesucristo son palabras de vida eterna. No solo porque nos lleven a la eternidad, sino porque si las vivimos, estamos ya viviendo esa vida con letra mayúscula aquí. Y aquel que es la vida y el camino y la verdad, sin duda, Jesucristo. Por eso, siguiendo a Jesucristo, viviendo con Jesucristo, relacionándonos con Jesucristo, viviremos esa vida eterna. No podemos, por eso después tendremos unas cartas que se llaman de San Juan, que van a recoger exactamente esto mismo. No podemos decir que creemos a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano al que vemos. Esta es la vida, de verdad. Esto es lo que transmite San Juan. Y lo hace pues utilizando signos, lo hace utilizando y yendo mucho a la raíz de las cosas, es decir, de una manera que a nosotros nos parece mucho más teórica y mucho más profunda. Es quizá el Evangelio que a veces cuesta un poquito más entender, pero tiene mucha miga. Por eso se le representa por el águila, pues un poco más elevado, pero tiene mucha miga. A San Juan, si nos acercamos a él con los pies descalzos y leyéndolo con el corazón, es mucho más fácil entenderlo, porque nos habla precisamente pues de esto. Por tanto, ya pues concluyendo, tenemos un evangelio que es Jesucristo y el mensaje de Jesucristo y todo lo que Jesucristo ha hecho en 4 evangelios. El evangelio es, cada evangelio es pues una catequesis. En primer lugar dirigida a la comunidad a la cual fue escrita, que después otras comunidades fueron pidiendo, se fue extendiendo y todas consideraron, sí Señor, esto está inspirado por Dios, esto no lo podemos perder, esto no lo podemos cambiar. Y pasó pues a toda la Iglesia. Es un evangelio, pero son 4 perspectivas diferentes del único evangelio de Jesucristo. Aunque nos relaten en muchas cosas los mismos hechos de Jesús, nos relaten las mismas palabras de Jesús, lo hacen siempre con un punto, una perspectiva un poquito diferente, que nos da y nos aporta mucha luz para poder entender a Jesucristo. Nosotros evidentemente nosotros no somos cristianos que venimos del judaísmo, no somos cristianos que vengamos del paganismo y del mundo griego, que ya quedó muy atrás. Sin embargo, aún hoy el Evangelio, y eso es la grandeza del Evangelio y de los textos que Dios inspira, el Evangelio es, cuando lo leemos, nos toca el corazón y nos toca la fibra y nos hace vivir y realmente nos hace encontrarnos más y nos ilumina enormemente para podernos encontrar más a Jesucristo cuando lo meditamos, cuando lo rezamos, cuando lo leemos. 4 evangelios sí, pero no es repetición de lo mismo 4 veces. Es 4 puntos de vista diferentes que podemos ir tomando cada vez que nos lleva a cualquiera de ellos y que nos da una luz enorme sobre quién es Jesucristo. De nada sirve, de todas maneras, leer los evangelios, de nada sirve incluso dedicarnos a hacer estudios profundísimos sobre el evangelio, ya sea desde la lengua, ya sea desde la historia, ya sea desde todos los puntos de vista, si no nos ayuda a acercarnos a la persona de Jesucristo, a vivir el mensaje de Jesucristo en nuestra vida. Pues para esto fueron inspirados, para esto fueron escritos así, nos los dice claramente San Juan. Para esto lo hemos recibido, no para que sea una pieza de museo, no para que sea un libro antiguo, sino para ser un libro vivo. Como decíamos al principio, el cristianismo, y así lo decía
Benedicto XVI, en la encíclica sobre la palabra de Dios, no es la religión del libro, es la religión de la palabra. Y esa palabra es Jesucristo. Y si el Evangelio de Jesucristo, y si el Evangelio que es el mismo Jesucristo, si los textos del Evangelio no nos ayudan a acercarnos a la persona de Jesucristo, quitémonos las gafas y volvamos a leer, porque son un apoyo enorme para encontrarnos con Él. San Agustín esto no lo entendió la primera vez. La primera vez que San Agustín cogió la Biblia se le cayó de las manos y dice: Dios mío, qué mal escrito está esto y qué mal traducido, porque la traducción debe ser bastante macarrónica. La al latín en aquel entonces fue antes de San Jerónimo, por eso a San Jerónimo le encargaron: oye, haznos una traducción para los que hablamos latín, porque la que tenemos es complicada. Se le cayó de las manos porque no supo ver el sentido que tenía. Cuando muchos años después vuelve a coger la misma Biblia, los mismos textos, la misma traducción, llega a Jesucristo y cambia su vida. Estos son los evangelios. Son libros para la vida. Son textos que nos ayudan a vivir a Jesús. ¿Y el evangelio con letra mayúscula? Jesucristo. Pues que siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, nos ayude siempre a vivir y a reavivar nuestra fe y acercarnos más a Dios y a nuestros hermanos.